Bienvenidos, ¿cómo estáis? Este es el programa número 7, creo, de la temporada 2 de Conversando con mi pastor, un servidor Juan Carlos Parra, con el pastor Héctor Rocha en Monterrey, México. Y aquí estábamos, pues, hablando un poquito de aquello que arde en nuestro corazón para conversar en este día. Pero antes de entrar en materia, saludo al pastor Héctor Rocha. ¿Cómo estás, siervo? Un placer nuevamente. Esta oportunidad para mí es una rica bendición. Creo que es el número 6, porque lo que 6, fue, gracias. lo que fue bautismos fue 4 y 5, entonces creo que este es el número 6. Entonces, Eso pues es es. una tremenda oportunidad y pues bueno, no sé si por ahí ha habido algunos mensajes. ¿Te acuerdas que quedamos, pues si había algunas preguntas, tratar de aclararlas en lo que vamos, se pueda? Hay cosas que definitivamente tenemos que pedirle al Señor que nos siga enseñando, pero en cuanto a lo que podamos compartir y ampliar y pues bueno, abundar en algún detalle, pues estamos dispuestos a ello. Solamente una preguntita o un par de preguntitas que nos hacían, que quizás son muy sencillas de contestar, sobre yo necesitaría volverme a bautizar, eso está mal, cuando tengo una nueva comprensión, eh, es requerido por Dios o es incluso incorrecto el hacerlo. Hablamos acerca de no volvernos a bautizar como si el bautismo hubiese sido incorrecto, el primer bautismo, sino como una forma de, pues, afianzar o hacerlo con mayor entendimiento. Por ahí van los temas, ¿no? De un par de personas que me comentaron. Mira, es como tú lo estás planteando. No hay una cuestión de una limitante. Creo que debe ser en base a una convicción, hablando quizás también de nuevas etapas en nuestra vida, Mm. obviamente de entendimiento. En forma personal, muchos años atrás, yo tengo que confesar algo. Quizás en algún momento recordarás que mi padre, aunque no era un devoto católico, pues él era católico. Entonces, mi madre era evangélica. Y te hablo pues nada más y nada menos que 67 años atrás, ¿no? Y total que hay un momento donde yo también asistía a la iglesia metodista y la iglesia metodista acepta el bautismo de niños. Entonces, diría yo que para protegerme, a mí me bautizaron por los dos lados, tanto por la bautista como por la evangélica como por la metodista. Y entonces, obviamente llegó el tiempo, eso pasa a los 17 años, cuando yo entiendo que ahora hay esta oportunidad en obediencia. Definitivamente, cuando es un sacramento, como se dice, algo que Jesús hizo y que mandó, el que creyere y fuera bautizado es salvo. Y yo tomé esa decisión inmediatamente que creí. Dije, donde aquí hay agua, yo estoy listo. Pero recuerdo que estábamos en una actividad de evangelística en una ciudad aquí cerca al mar, y nos fuimos en un fin de semana ahí a compartir el evangelio en la playa, ¿no? Precisamente en una Semana Santa, buscando pues que aprovechar que la gente estuviera por ahí, y pues hicimos una campaña de evangelismo. Y estando por ahí, se compartió acerca del bautismo para algunas personas que definitivamente habían aceptado el mensaje. Y pues bueno, si el Señor iba a echar nuestros pecados al fondo de la mar, pues ahí estábamos cerquita. Y cuando hicieron el llamado, yo percibí que yo necesitaba realmente ahora, con un mayor entendimiento, te hablo 3 años más tarde, ser bautizado. Y yo tomé la decisión. Le dije, mira, yo fui, no le dije los bautismos de niños, pero le dije, yo fui bautizado en tal época, y ahorita ahora yo siento una necesidad profunda de dar este paso con mayor entendimiento.
Y me acuerdo el pastor, el amigo que estaba por ahí, me dice, pues si tú estás listo, yo estoy listo. Total que yo me volví a bautizar, ¿verdad? Entonces, yo creo que son momentos, no creo que en ningún sentido se esté pensando en juego, ni en pensar que algo es mejor que otra cosa, O sino que, emociones, algo, una experiencia emocional, ¿no? claro, yo creo que cuando hay ese sentir y hay esa necesidad real, genuina, eh, y bueno, yo he visto experiencias de ese tipo, yo las aplaudo, las celebro en todos los sentidos y soy parte de ello al decir, adelante, o sea, ¿por qué? Porque son esos simbolismos, esos momentos que no digo que el primero a lo mejor no tuvo el efecto y que el segundo es mejor que el otro, no, simplemente tiene que ser un momento de convicción, de algo que crees, de algo que necesitas. Y yo creo que en ningún sentido, vamos, no hay algo escrito al respecto, pero yo creo que en algunos casos en la historia del pueblo de Israel había varios tiempos donde la gente se bautizaba al cambiarse hasta de un maestro con otro maestro. Por ejemplo, entiendo que, voy a poner así un ejemplo muy simple sin tener un contexto, pero por clarificarlo, si alguien estaba con Juan y había sido bautizado con Juan y ahora pasaba a un ministerio diferente como el de Jesús, había ese tiempo de decir, yo estoy dispuesto, soy gente fresca, soy gente nueva para aprender. Y eran bautizados o son bautizados una vez más. Insisto, esto va como en el sentido más que el bautismo, en el sentido de arrepentimiento y todo ello, como momentos de abluciones o lavamientos, donde dice uno, pues bueno, aquí estoy nuevo para seguir aprendiendo y hay un cambio de etapa, pero insisto, no es por una cuestión de tradición, no es por una cuestión de tiempos, no es por una cuestión, por ejemplo, te diría otra ilustración. Hay gente que dice, bueno, yo fui bautizado, vamos a pensar, aún de adulto, en la iglesia metodista, un lugar donde yo fui bautizado. Y ahora me cambio a la iglesia bautista y me tengo que volver a bautizar. Pues no, o sea, no es así. Pero yo creo que sí hay momentos en el corazón y en la vida del hombre que dice, yo necesito un cambio, yo necesito tomar una decisión, necesito tomar una acción que me permita mostrar quizás una nueva etapa de mi vida. Es una necesidad para mí. Yo soy libre en ese sentido. No es una práctica, insisto, no es una exigencia, ni es una obligación. Pero creo que debemos ser sensibles a un deseo del corazón de mandar una señal, de decir, yo estoy en modo aprender, en modo aplicar cosas, entiendo ahora más que antes y yo creo que no hay ningún problema. Es una cuestión muy personal, ¿verdad? Es una situación de observar, de pesar el corazón, de entender. Y creo que, insisto, podemos encontrar en la historia que hubo momentos de lavamientos, no necesariamente bautismos, que mostraban, insisto, el deseo de entrar en una nueva etapa, en una nueva relación con un maestro. eh, Básicamente así lo dejaría, ¿no? Yo a veces también lo he comparado con, por ejemplo, en el 2024, cumplimos, Vanessa y yo, 25 años de casados, ¿no? Y a los 25, a los 50, es un bello momento para renovar el pacto, renovar los votos, volvernos a unir delante del Señor con un amor más maduro. Pero eso no anula el primer matrimonio. Pero también me han dado casos de matrimonios que estuvieron al borde del divorcio o que directamente se rompieron y han sido restaurados y ellos mismos sienten la necesidad de ratificar el pacto, ¿no? Entonces, trasladándolo a la relación con Dios, a la vida espiritual, he visto en algunas personas que vuelven a Cristo, que se bautizaron a lo mejor muy jóvenes o han estado como el hijo pródigo lejos y tienen una necesidad
de hacer fresca, de hacer con mayor profundidad y entendimiento esa entrega y acto de obediencia que es el bautismo, ¿no? Y en ese caso es un gozo incluso ser parte, explicándolo bien y entendiendo lo que se está haciendo. Hay momentos donde, ¿por qué no? Y lo digo en un sentido figurado, pero también en una convicción y quizás en una experiencia intensa. Hay momentos en los que uno se quisiera volver a entregar al Señor. O sea, hay espacios donde el mensaje te Sí, llega Señor. tanto al corazón o te ubica en una realidad. El clásico, ¿no? El clásico tiempo de Jesús con Nicodemo, ¿no? O sea, cuando entras en el diálogo, ¿no? Y entonces, insisto, el pueblo judío tenía diferentes lavamientos, diferentes experiencias. Yo no sé si un Nicodemo había ido ahí con Juan el Bautista, cuestiones así, no lo sé, pero Jesús le dice, ¿te es necesario nacer de nuevo? Y dice, bueno, eres tú maestro de Israel, a tu edad, y no conoces esto, o sea, Mm. y si tú necesitas bautizarte, casi le está diciendo, necesitas nacer de nuevo, dice, necesitas Del nacer de agua y agua, del agua y del y necesitas espíritu. nacer de agua y necesitas nacer de espíritu, o sea, necesitas nacer. Y yo creo que hay momentos, insisto, no estoy tratando de puntualizar ni estigmatizar algo, ¿no? Pero insisto, hay tiempos donde uno dice, oye, tanto tiempo he caminado y este mensaje otra vez me está trayendo una renovación a mi mente, a lo mejor hasta una convicción de pecado, en el sentido de que no he hecho suficiente, que hasta me quiero volver a entregar al Señor, y si me vuelvo a entregar al Señor, pues me bautizo otra vez. O sea, creo que son momentos, insisto, no podemos ponerlo como es que así debe de ser o siempre debe de ser, no, pero creo que va en relación al corazón, va en relación a tu respuesta a Dios, a tus Mm. momentos de vida, va en relación a situaciones de épocas. Y como tú lo dices, el ejemplo del matrimonio, pues no es es muy bueno, en el sentido de una renovación. Y decir, bueno, pues yo necesito una señal, necesito algo o hacer algo que indique que estoy dispuesto a ir más adelante. E insisto, y no significa que algo estaba mal, sino que quiero que algo esté mejor. Y bueno, pues en ese sentido, creo que estamos hablando lo mismo. Creo que depende del corazón, depende del momento, depende de lo que está pasando, la época que está viviendo cierta persona y el deseo quizás de ir a una etapa superior, por ponerle algún sentido. Sí, en ese sentido, nosotros los que lideramos, enseñamos, somos mentores de, de las vidas que aman a Cristo, que siguen a Cristo, a mí me cae un santo temor, me quito el calzado de los pies cuando estructuramos, hacemos procedimientos, parece que los cristianos son galletas o ladrillos todos iguales. Eh, de hecho, la adoración de alguien con Dios es como su intimidad, es como es algo muy, muy personal y nosotros hasta cierto punto somos colaboradores de lo que el Espíritu Santo está haciendo en esas vidas, ¿no? Y por supuesto damos consejo y guía y todo, pero cuando veo a gente demasiado taxativa, demasiado imposiciones, restricciones, si haz esto, esto no lo hagas, y tiemblo, ¿no? Porque de repente se puede tergiversar esto de tener una amistad con Jesucristo, que de ello se trata. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que tenemos que ser guiados por el Espíritu Mm. para poder entender, pues, vamos, insisto, pues, el tema puede ser muy interesante o puede ser muy abundante, ¿no? Lamentablemente hay situaciones donde podemos estar en una congregación X, por mucho tiempo, y la verdad, no tener una vida en el Espíritu. O sea, en algunos casos puede ser por tradición, en algunos casos puede ser hasta
por ignorar las cosas, por estar acostumbrados a algo, o porque tenía que venir a la iglesia, o porque me pescaron en un momento ahí de muchísima necesidad y dije que sí, no sé ni por qué estoy aquí, hasta que empieza un proceso. Y yo creo que, te digo, si somos sensibles, sencillos en el creerle a Dios, sin entrar, insisto, en ninguna cuestión emocional meramente o ligera, yo creo que hay cosas que debo de hacer, ahora sí, conforme a mi corazón y conforme a mi conciencia, ¿no? Mm, Y digo verdad en esto y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, mm, de que hay momentos que yo necesito un cambio, que yo necesito mostrar algo. Y bueno, si alguien, yo lo he experimentado, te digo, en tiempos de bautismos, cuando, vamos, hay gente que ha sido preparada, me refiero para ese momento del bautismo inicial, por ponerlo en algún término, y lo abro a otras personas, me refiero que quizás fue una persona visitante y que fue tocada por el momento, sí. y ha acontecido que de repente varones y mujeres dicen, es que, hermano, yo estoy necesitadísimo de este momento, y he visto personas que hasta están predicando y en otros lugares y enseñando, que son bautizados en ese instante, y creo que en eso no creo que estemos cayendo en ninguna aberración ni ninguna cuestión de falsa doctrina. Simplemente creo que debemos ser sencillos, ¿no? Insisto, yo estuve compartiendo con un grupo ministerial, una iglesia, me reservo el nombre, y eran puros pastores, ¿no? Y después de que yo compartí acerca precisamente del nacimiento, de nacer de nuevo, en base a Juan 3, los pastores se acercaron conmigo y me dice, hermano, lo que nos está diciendo es que necesitamos nacer de nuevo, y eran puros pastores. O sea, digo, no, yo no estoy diciéndote absolutamente nada, te estoy exponiendo la palabra, y si la palabra tiene, si te está haciendo arder el corazón, si tú tienes que tomar una decisión en referencia a ella, pues yo te digo, haz lo que tengas que hacer. Y pues bueno, algunos hemos tenido, y yo me incluyo, que volver a aceptar a Jesús, ¿no? Y si aceptamos a Jesús nuevamente, pues bueno, estamos ahora en el Ah, tiempo de dar el siguiente paso y ser bautizados, ¿no? el otro día estaba viajando, estaba en el vehículo y me dio por escuchar una predicación de Billy Graham de hace muchísimos años, en blanco y negro, y él estaba joven, una gran campaña. Oye, y se me descuida en el coche, levanto la mano y hago la oración de fe también con la multitud que salió al frente a aceptar a Cristo, ¿no? Qué sencillo es puesto el Evangelio y me encantó. Pastor, tenemos tema, o sea, no estamos aquí cantinflando, tenemos un tema, pero antes, cuando termine el programa, voy a pasar aquí con la congregación y si Dios me lo permite, voy a hablar acerca del silencio, de los beneficios del silencio ante Dios. ¿Me das algún consejo? Ese tema, no sé si es algo que te apela o no, pero es que de repente, últimamente, no es un mensaje que yo he buscado, me ha buscado a mí, me he encontrado con diferentes versículos que, ¡pum!, me resalta el silencio ante Dios, ¿eh? Y he tenido que meditar un poco en ello. Bueno, en principio te diría dos o tres cosas acerca de la importancia del silencio. El silencio, cuando está acompañado de contemplación, es maravilloso. O sea, en el silencio no quiere decir que nada sucede. Es el momento donde estoy en un éxtasis espiritual. Y si tengo la oportunidad de que mis ojos ungidos con colirio puedan ver al santo, puedan ver Mm, el cielo abierto, es quedarte mudo, ¿no? Es quedarte realmente en silencio. Calle delante de él toda la tierra, ¿no? Ayer mm, hablaba en una reunión de el momento que, estos son los momentos que yo le llamo de espacios de eternidad. Y me refiero a lo que es el inicio del ministerio, el mensaje inicial que conocemos como el Sermón del Monte, y que
Dice que ahí en Mateo capítulo número 5, dice que Jesús viendo la multitud, subió al monte a orar, subió al monte y dice que lo vieron sus discípulos y fueron a él. Y ahí empieza y se les da, este conocido como el Sermón del Monte, es un mensaje que se le da a los discípulos, no a la multitud. Los discípulos son los que estaban ahí. Es ese momento de eternidad. Y yo creo que nos tenemos que saber identificar cuando Jesús sube al monte y se sienta, en el sentido de decir algo importante va a pasar. Y los discípulos se acercaron ahí a escuchar. Quizás queda también ahí un poquito algunas de las cosas que nos dice, creo que lo dice el libro de Eclesiastés, dice, acércate más para oír, acércate que para ofrecer el sacrificio de los necios. Entonces, esos momentos de silencio son, insisto, tiempos de reflexión, de meditación, de contemplación. Imagínate la música sin silencios. El silencio es lo que hace que la música sea diferente. El silencio, ese que no se escucha, eso que no se escucha, eso que pareciera que no está en el ambiente, que tiene poco valor, es lo que te permite escuchar entre una nota y otra, entre un acorde y otro. El silencio es determinante. Y bueno, creo que hablando de la comunicación, en el sentido de la oración delante de Dios, creo que es importante también estar en silencio para escuchar, para apreciar, para reflexionar, para entender. Entonces, no es, por eso cuando Jesús habla de la oración, dice, ustedes cuando oren, dice, no sean como los gentiles que están repite y repite y repite y repite. O sea, ellos no van a ser escuchados por su vana palabrería. O sea, todo ese tipo de detalles me habla de que, bueno, muchas ocasiones tenemos debemos escuchar más que hablar, y en una forma muy, pues sencilla. Alguien lo dijo de esta manera, tenemos 2 oídos para oír y solamente una boca para hablar. Y la única manera como yo puedo oír, escuchar, es en el silencio, en el remanso, en el reposo. Y creo que, insisto, el silencio en una forma práctica en la música hace la gran diferencia. Yo creo que es importante que dejemos de hablar tanto y aprendamos a escuchar en silencio, porque eso hará en nuestra vida una diferencia cuando tenemos la oportunidad de escuchar a aquel que tiene palabras de vida eterna y cuyas palabras son espíritu y son vida. Entonces, el silencio es importantísimo. Creo que uno de los problemas para esto de practicar el silencio, incorporarlo en nuestra vida, es el estilo de vida moderno, el ritmo en el que todos vamos, bueno, unos más que otros, y esa prisa, ¿no? De repente tienes que bajar las revoluciones y parar y ponerte en otro modo, ¿no? En ese modo aprender, en ese modo escuchar, en ese modo contemplación. Uno de los nombres del Señor es admirable, o sea, podemos admirarlo. Es como vas a un museo y pagas una entrada muchas veces y no es para que vayas corriendo con prisa, sino que admiras, contemplas estas obras de arte, ¿no? En la oración, algunas veces yo la he puesto en 3 etapas en lo que corresponde a la oración. Una de ellas es precisamente contemplación, en el sentido de simplemente dejar que toda la energía se baje, toda la intensidad, ¿verdad? O sea, ponerte en paz, y eso implica respirar hondo y dejar que tu espíritu empiece a tocarse con su espíritu o percibir su espíritu. La segunda parte en la oración, más allá de la contemplación, es precisamente la palabra comunión. Es donde
restauro, donde me pongo a cuentas también, donde tengo esa oportunidad de otra vez de enlazar mi corazón y ver si estoy en el mismo propósito y todo ello. Y la tercera parte de la oración, la primera es contemplación, la segunda es comunión, la tercera ya es comunicación, o sea, es cuando empiezo a hablar. Y en ese sentido de hablar, también tengo que saber aprender a escuchar. Muchas veces el proverbio nos dice, no dice habla hijo mío, dice escucha hijo mío. Y eso implica que nos quedemos calladitos y ya en una forma así de medio, medio de risa en serio, dice calladito te ves más bonito. Pastor, es fácil o relativamente fácil practicar esto a nivel personal, pero en tu historia y en tu experiencia, la combinación yo en mi casa y bueno, en lo que ha sido tu ministerio, el Señor nos ha llevado a veces a tiempos de silencio. Ha sido sencillo para vosotros. Yo creo que eso se requiere una madurez, ¿no? En la gente que está ahí para que de verdad edifique a la iglesia. Yo creo que todavía nos falta a todos muchísimo y bueno, yo todavía estoy esperando muchas cosas interesantes. Por ejemplo, yo creo que los diferentes servicios, vamos a poner de esta manera, nuestros diferentes cultos racionales, servicio razonado a Dios, no ha llegado a lo que, por ejemplo, el apóstol Pablo habla con la iglesia en Corinto cuando dice, ¿qué hay pues hermanos cuando ustedes se reúnen? ¿Tiene alguno de ustedes palabra? ¿Tiene alguno de ustedes salmo? ¿Tiene alguno de ustedes profecía, interpretación? O sea, creo que nosotros tenemos, yo estoy esperando algo más de lo que hemos hecho. Es más, lo pondría de esta manera para no equivocarme y no traer cosas incorrectas. Yo digo que mientras no aprendamos a hacer cosas mejores, sigamos haciendo lo que estamos haciendo. O sea, no te estoy diciendo que dejes de hacer nada, si ya hicimos algo y hemos avanzado un poco, estamos en una buena reunión, no la cambies, pero no pienses que eso es el todo. Tenemos que llegar al tiempo donde el que realmente viene a dirigir y viene a experimentar, hacernos vivir la iglesia es el Espíritu. Y entonces no es una cuestión, yo le digo siempre, y es una cuestión que yo practico, en el sentido no del silencio, pero te lo pondría de esta manera. Yo le digo a gente nuestra que tiene que tiene también la capacidad de compartir la palabra, le digo, mire, usted siempre esté preparado para compartir, siempre. O sea, en cualquier momento, Qué yo voy bueno. a decirle a usted, comparta. Usted esté listo. Quizás nunca va a pasar ese tiempo, quizás nunca va a suceder, pero usted siempre esté listo. Y yo lo que sí, de mi parte, yo cuando llego ahí al servicio, cuando estoy en el tiempo de compartir la palabra, siempre estoy pensando si seré yo el mensajero. Generalmente así ha sucedido y yo sigo siendo el mensajero, ¿no? Pero yo estoy abierto a que de repente Dios me diga, tú calladito y siéntate a aprender y que sea tal persona la que ministre la palabra. Creo que tenemos que entrar en esa experiencia de ser guiados por el Espíritu, donde cada uno como un cuerpo tiene la capacidad de aportar, insisto, una palabra, un salmo, y no necesariamente continuar con la estructura X que tengamos, y ser más abiertos a lo que Dios quiere hacer. Creo que en algunos momentos, para ser específicos en el sentido de lo que es este punto del silencio, creo que en algunas ocasiones sería bueno que nos quedáramos ahí todos sentaditos a ver qué pasa. Yo lo he hecho algunas ocasiones, pero es obvio que la madurez de alguna gente Mm. o que la experiencia de alguna gente, ellos siguen, vamos a decir, con la expectativa de que Juan Carlos va a predicar. O sea, yo vengo porque Juan Carlos va a predicar. Entonces,
Si se quedan ahí esperando a que el Señor lo haga, pues se van a empezar a sentir inquietos, se van a empezar a sentir pues como que no está pasando nada. Creo que dependerá, tú creo que lo expresaste, del nivel de madurez de la iglesia. Yo creo que sí hay tiempos donde tenemos que llegar simple y sencillamente sin una agenda, y que nos sentemos ahí y veamos qué es lo que el Espíritu hoy quiere decir a la iglesia, y no necesariamente tiene que ser lo que ya preparamos, sino quizás también dejar que Dios nos sorprenda y tome totalmente la rienda de algo. Pero insisto, y creo que tú acertadamente lo has expresado, depende de la madurez, depende de la madurez, porque hay ocasiones bueno, sobre todo entre nosotros dice mi nieta, abuelo, yo soy una parlanchina. Y yo creo que nosotros los predicadores, maestros, una de las cosas es que siempre estamos con cosas que decir, y ampliamos mucho, y pensamos que por eso dice, nunca le sueltes un micrófono a un pastor, no, nunca le sueltes un micrófono a un ministerio, porque va a querer sacar todo aquello que en un momento quizás Dios le ha mostrado, pero tenemos que ser sensibles como el profeta, ¿no? O sea, el espíritu, vamos, la profecía, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Yo tengo que aprender a callarme, yo tengo que ponerme también en ese punto de modo aprender, y no decir yo tengo que hablar, yo soy el único. No, espérame. Todos vamos a aprender algo de alguien, todos estamos abiertos, y si es el espíritu el que está guiando, es bueno que algunas veces nos quedemos así tranquilitos y simplemente recibamos lo que el Espíritu hoy dice a la iglesia. Y eso implica también silencio, y implica también aprender a esperar, pues a vivir, a dejar que el Espíritu realmente haga las cosas, ¿no? Entendamos que el hombre espiritual, ayer lo compartía, cómo era el Adán inicial. Era un hombre espiritual y no había iglesia, no había grupo de alabanza, no había Biblia. Y uno dice, pero ¿cómo se puede ser espiritual sin iglesia, sin Biblia y sin un grupo de alabanza? Pues yo no sé, pregúntenle a Adán. Claro que sí. Se puede hasta trabajando y hasta cocinando, y qué bonito. Pues pastor, uno de los bautismos que hemos hablado es el bautismo en el cuerpo, y soltábamos alguna idea inicial de la comunión en el Cristo, y pues a micrófono cerrado veíamos la necesidad de abundar un poquillo en ello. Casi que hemos consumido un poco más de la mitad del programa, pero yo creo que podemos dejar algunas pinceladas sobre esto de la unidad, la comunicación, la comunión, el bautismo en el cuerpo. ¿Qué podemos aclarar sobre este último bautismo que tocamos? Bueno, me gustaría dejarlo como un punto específico, la importancia de la comunión en el Cristo. Y esto muy particularmente se hace o debería ser una evidencia déjame redundar un poco, de alta manifestación, cuando nosotros entendemos la importancia de que esa comunión se da en un cuerpo, Recordemos que, según lo que dice Gálatas 3:27, dice, cuando nosotros fuimos bautizados en Cristo, de Cristo somos revestidos. Y ahí habla precisamente de todos nosotros. De hecho, ahí, por ejemplo, en el versículo 28 del capítulo 3, dice, nos habla, ahí no hay judío, no hay ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer. Todos llegan a ser uno, todos llegan a ser uno en el Cristo. Esto me habla de unidad. Y bueno, en ese sentido, creo que este es un versículo que personalmente a mí me ha apasionado, y bueno, el pensar que realmente somos uno, pero no es tan sencillo. O sea, yo te puedo decir que
que en mi experiencia de muchos años, el tener aquí la oportunidad de ministrar, de servir a la iglesia aquí en la ciudad de Monterrey, en México y en algunos lugares, me es complicado para mí el poder decir que tanto hemos avanzado en ese entendimiento de que somos uno en Cristo. ¿Por qué? Porque de repente seguimos pues ubicándonos como, el hermano bautista, el hermano metodista, el hermano, o sea, pues bueno, esos serán denominaciones y serán otras etiquetas, pero finalmente es mi hermano, o sea, somos parte de un cuerpo y creo que el Señor tiene un pueblo que está en diferentes, vamos a decir, diferentes lugares, déjame usar el término, diferentes denominaciones, hasta diferentes religiones y en diferentes lugares y naciones que realmente venimos a integrar o deberíamos integrar un cuerpo, ser uno en Cristo Jesús. Pero eso no es tan sencillo, o sea, de repente, insisto, en la realidad de la unidad es algo complejo. Tuvimos la experiencia hace algunos años, tratar de explicar un poquito, abundar sobre esto, en el cual estábamos en la ciudad y el gobierno, yo tenía una relación ahí interesante con gobierno, me refiero a nivel estatal y a nivel federal, y entonces nos pasaron una tarea, yo estaba ahí como un vocero, un enlace, y que como iglesia evangélica, y voy a hacer, son cosas que son claras para mí, son hechos, yo los viví, y nos pidieron que como así otros grupos, como iglesia evangélica, nosotros diéramos nuestro posicionamiento en relación al aborto. Y bueno, entonces empezamos a platicar. Yo convoqué a los considerados evangélicos y bueno, para no hacer muy largo el tema ni la exposición, nos pasamos meses. Era una cuestión realmente triste, ¿no? Porque todos llegamos, digo todos, yo me incluyo, cuál era la posición de nuestra congregación, los pensamientos de nuestros líderes. Bueno, en resumidas cuentas, nunca pudimos sacar una posición como iglesia evangélica. Todos éramos cristianos, todos éramos hijos de Dios, todos éramos creyentes, líderes. No fuimos capaces de sacar una presentación en común. Lo hicieron otros grupos, su posición. Nosotros no, porque todos teníamos ciertos diferentes pensamientos, todos teníamos diferentes, pues en algunos casos, doctrinas, y finalmente... Me dejas de piedra, me dejas de piedra. Entonces, Wow. fue increíble de que no fuéramos capaces de sacar una posición al respecto. Y una de las cosas que finalmente yo hice por ahí, le dije, yo nomás quisiera decirles a mis hermanos con todo respeto, ¿verdad? O sea, yo ya escuché y ya expusimos aquí nuestros diferentes pensamientos, pero la pregunta es, en todo eso y en todas esas aplicaciones, excepciones, eh, la pregunta es, ¿y qué dice la Biblia? Y no fuimos capaces de coincidir, no fuimos capaces de poder decir, si salimos como un solo cuerpo, si salimos, tú usaste la ocasión anterior cuando el pueblo de Dios, creo que ahí en Nehemías y en Esdras, ¿verdad? Cuando dices, salieron como un solo hombre. Yo creo que hay momentos de Dios donde hay convocatorias de Dios, donde yo tengo que entender cómo funcionaba precisamente el cuerpo en la tipología de las familias de Israel. En las familias de Israel no todos hacían lo mismo. O sea, Dan, si no me acuerdo, era el encargado, vamos a decir, de las panaderías.
Otros eran, vamos a decir, en el caso de Leví puede ser del sacerdocio. En el caso quizá de Judá, pues bueno, ser los punta de lanza en muchos sentidos, en sus diferentes funciones y liderazgos. Y creo que hay una diversidad de funcionamiento, de ministerios, de responsabilidades. Y está bien, pero había tiempos, había momentos donde éramos llamados, o donde el pueblo de Israel era llamado a salir como un cuerpo. Y esos eran momentos cuando se leía la palabra, momentos de fiesta y momentos de guerra. Claro. Esos tres tiempos, yo Sí. dejaba de ser Dan, yo dejaba de ser Rubén, yo dejaba de ser Neftalí para estar ahí como un cuerpo, como una nación. Una vez que terminaba la fiesta, una vez que terminaba la convocatoria a la palabra, una vez que terminaba la guerra, cada uno se iba y continuaba con sus propias funciones, continuaba con sus propias formas de desarrollar la vida y su responsabilidad delante de Dios. Entonces, creo que no sabemos entender los puntos de cuerpo, de los tiempos, los momentos. Y bueno, te digo, el caso acá nuestro para mí fue de esas cosas que son medio frustrantes, ¿verdad? Yo como quiera insistí y trabajamos mucho en el sentido de la unidad, pero la unidad tiene que entenderse en el concepto de realmente tiene que ser una revelación de qué es, de que somos un cuerpo, de que somos uno en Cristo, por encima de nuestras cuestiones personales. Y aquí quiero ir pues entrando en el punto para ser muy preciso. También, por Déjame, ejemplo, pastor, que te sí, comparta. adelante. Sí, déjame que te comparta pantalla una imagen que me ha venido al recuerdo y no sé si no sé si se ve bien. ¿La consigues ver? Está aquí está Jesús, el comienzo de ese puntito, el comienzo de todo, y vemos cómo se va ramificando y aquí está el expositor diciendo, y fue así como el creador del universo escogió nuestra iglesia para representarlo con exclusividad. Y en el pizarrón vemos que se ha convertido en un árbol genealógico imposible de memorizar de tantas denominaciones cristianas. Y bueno, un poquito de humor, de reírnos de nosotros mismos y de los ridículos que podemos llegar a ser en determinados momentos, a creernos la iglesia, el remanente iluminado, no sé. ¿No te escuchamos, pastor? A ver si es que se silenció. Ahí. Ahora, sí, señor, ahora Algo sí. pasó, algo pasó. Creo que me silenciaste tú. Y está bien, puedes hacerlo con toda confianza. Cuando No, hace, no, nos no, pasa el no, tiempo. no. A lo mejor cuando compartes pantalla se ve que se silencia, pero le volví a dar para ver si se reactivaba, porque cuando volvimos de la presentación te quedaste sin voz. Ahora te escuchamos, Sí, perfecto. digo, el apóstol Pablo, cuando habla de esas características del hombre natural, del hombre carnal y el hombre espiritual, cuando habla del hombre carnal, dice que el hombre carnal, muchas veces decimos, cuando no se refiere a nosotros los cristianos, esos carnales, no, el apóstol dice, ustedes son carnales porque entre ustedes hay divisiones, entre ustedes hay disensiones, entre ustedes hay pleitos. O sea, dice, ustedes hermanos son carnales, ¿verdad? Porque la carne, vamos a decir, la emoción, el celo, es lo que hace que ustedes actúen y decidan. Y unos de ustedes dicen que son de Apolos, otro de Cefas, bueno, todo ese tipo de cosas. Y luego sale uno por ahí y dice, yo soy de Cristo, ¿verdad? Como diciendo, yo tengo el as y yo pongo aquí lo máximo para ser diferente, ¿no? En esa exclusividad. Y yo creo que ese es peor, ¿no? Porque ese utiliza el nombre de Dios en vano para justificarse sus propios errores. O sea, creo que es exactamente
entre en la misma pues práctica incorrecta de estar pues haciendo división, y bueno, trata de involucrar a alguien que no está dividido, que nosotros lo hemos dividido, que nosotros en nuestra forma hemos tomado ciertas características. Creo que eso es parte de las verdades que nosotros tenemos que seguir ampliando. Muchas de los grupos se quedaron en una verdad y ahí están establecidos una verdad sin abrir y sin entender lo que nos dice la palabra, que el todo de su palabra es verdad. Y entonces nos quedamos en una verdad y pensamos que eso ya fue, vamos a decir, la última revelación, y nos perdemos de mucho. Entonces cada uno estamos metidos en nuestras propias verdades sin entender o comprender el panorama completo, ¿no? Entonces esa es una problemática bastante seria, ¿no? Entre nosotros. Dice, entrando en Corintios, por ejemplo, dice, porque por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un cuerpo. Y vuelve a mencionar, ya sea judíos o griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, es una cuestión sumamente importante de cómo el espíritu, insisto, la vez pasada manejamos algunos conceptos sobre esto, de que Dios tiene un plan en el pueblo judío maravilloso, con elección, con soberanía, con tantas cosas preciosas, para un ejemplo a un pueblo gentil que tiene que entender que, bueno, en su soberanía Dios no se equivoca. Él sabe por qué ha escogido lo que escogió, Él sabe por qué ha elegido lo que eligió. Él tiene un propósito, Él tiene un plan, y bueno, en ese plan también yo soy incluido. Pero al momento de que aparece el Cristo, al momento que aparece Jesús, y ahora ya en esa función del ungido, ahí ahora todos en Cristo, en diferentes tiempos, en diferentes momentos, volvemos y entramos a ser un solo cuerpo, un solo cuerpo, un solo concepto, ¿verdad? Una unidad. Ojalá fuéramos un Señor, un bautismo, o sea, como dice la palabra, una unidad. Ahora, yo la unidad no la puedo hacer. Ahí yo aprendí, nosotros no podemos hacer la unidad. La unidad tenemos que cuidarla. Yo no puedo ser uno. Yo tengo que cuidar el ser uno. La unidad del espíritu. Sí, exacto. El que hace la unidad es el espíritu. El que hace la unidad es Cristo. Lo que yo como hombre, en mis creencias diversas, es yo tengo que dedicarme a proteger, a conservar, a preservar la unidad del espíritu. Y eso implica cosas que tenemos que aprenderlas, tenemos que forzosamente aprenderlas. No es una situación por algo, insisto, bueno, déjame dar otro ejemplo rápido. En lo que viene siendo previamente vamos a decir, al advenimiento de Jesús y la aparición de Juan el Bautista, aquí hay 400 años de prácticamente no había palabra de Dios. Dice la Biblia que escaseaba la palabra de Dios. Hay un silencio. Hablando de silencio, hay un silencio de parte de Dios. Y en algún momento, en esos 400 años, alguien tenía que cuidar ciertas verdades. Alguien tenía que transmitir ciertas verdades. Alguien tenía que estar al pendiente de mantener una fe, una enseñanza, aun cuando Dios no hablaba. Esos 400 años previos, insisto, al cumplimiento de la profecía de Isaías 9, 6, 7. Me refiero en cuanto a la venida de Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Me deja de imaginar, yo tengo buena imaginación. Hay un momento aquí donde hay ciertas personas que tenían una escuela que luego empezaron a ser fariseos. No eran fariseos. La palabra fariseo no aparece en el Antiguo Testamento, no aparece en la Torá. Esos son términos del Nuevo Testamento. La palabra saduceo tampoco. Como tampoco aparece la palabra esenio, como tampoco aparece otro factor que pudiera ser para mí los macabeos, ¿no? Que refleja cierto tipo de pensamiento. Entonces, los fariseos, en un buen celo, como el de Pablo, ellos están guardando ciertas verdades. Al paso del tiempo se hacen toda una denominación de fariseos.
Ellos tenían diferencia con los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, pero también eran celosos en sus creencias, eran fuertes y mantenían, vamos a decir, el conocimiento de la palabra, la doctrina, en tiempos donde no había palabra. Y ahí empieza a haber, insisto, una serie de ramificaciones, vamos a decir, de diferentes pensamientos. Los esenios, esos dijeron, mira, ¿sabes qué? Este mundo no tiene remedio, aquí no hay ninguna solución, esto va de mal en peor, mejor nos vamos de nómadas. O nos aislamos y nos vamos allá al desierto, ¿verdad? Nos perdemos y para no contaminarnos, pues nos quedamos así, aquí muy apartados, ¿verdad? Y pues se hacen monjes, vamos a decir, se van a un monasterio por ahí o se exilian, ¿verdad? Para proteger su santidad. Los saduceos, como quizás en algún momento ahí los herodianos, ¿verdad? Dijeron, bueno, aquí nos la llevamos más o menos, ¿verdad? Entre una patita con el gobierno y una patita con la religión. Para aquí nos vamos, nos la vamos llevando más o menos esta vida. Los fariseos eran gente, es más, por ejemplo, en el caso de los fariseos, pues eran casi más fuertes que los propios sacerdotes. O sea, los fariseos eran los que apuntalaban y los que casi decían quién podía, realmente eran los que estaban cuidando la ley más que los propios sacerdotes. El sacerdocio en los tiempos de Jesús, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta que cuando el relato de Lucas, por ahí si mal no recuerdo, había 2 sacerdotes, sumos sacerdotes, lo cual pues bíblicamente, vamos, en el sentido estricto de la palabra y de la ley, no podía haber 2 sacerdotes, pero bueno, había aquí una confabulación. Ya alguien ha dicho que por ahí había hasta varios miles de sumos sacerdotes, ¿no? Porque se había diluido realmente todo aquello, era más que todo una religión. Y por otra parte estaban ahí también, yo lo identifico como con los macabeos, ¿no? En el sentido de gente que decía, esto, si no le metemos armas y si no nos levantamos en armas para derrocar el gobierno y pie opresor sobre nuestro cuello, esto no va a tener ningún resultado. O sea, nos vamos por las armas, nosotros no, pues acá mejor nos retiramos, otros más o menos ahí metidos como con ciertas características ahí vamos a decir, de sincretismo entre gobierno y creencias religiosas. Y por otra parte, pues los fariseos celosos en cuanto a la ley. Cuando aparece Jesús, no se une a ninguno de estos grupos, a ninguno. Dice, yo sé que están aquí todos, intérpretes de la ley, saduceos, fariseos, algunos otros que tienen sus propios pensamientos, otros que son así como los hijos del trueno. Herodianos, celotes, esenios. O sea, en el caso yo creo que hablando de macabeos, más o menos ahí entendiendo un poquito, los hijos del trueno eran bravos, ¿verdad? Cuando no recibieron a Jesús por ahí y se dan cuenta que no están recibiendo el mensaje glorioso del Mesías y aquel pueblo los rechaza, se acercan con Jesús para decirle, Jesús, ¿no crees que sería bueno que pensando en la palabra y lo que ha sucedido como en los tiempos de Elías y lo que ha pasado en los tiempos de Saúl, ¿no crees que sería bueno que hiciéramos una oración poderosa al Señor y que descendiera fuego del cielo y los consumiera? O sea, son bien bíblicos, bien bíblicos. Y Jesús le dice, mis hijitos, mis amados, ustedes no saben de qué espíritus son ustedes. Ustedes no saben. O sea, el asunto es que nosotros debemos saber de qué espíritu somos. Y la única manera que podemos entrar en esa dimensión del espíritu es realmente vivir en el espíritu. Jesús vino a establecer un paradigma totalmente diferente a lo que yo creo. Él viene a cambiar mis pensamientos. Y yo debo de entender que esa unidad solamente la puede hacer Jesús y solamente lo puede hacer su espíritu y solamente se puede establecer en sus principios. Yo no puedo, es más, batallo para ser uno con mi esposa.
Son diferentes tipos de pensamiento. Ella es mujer, yo soy varón. Tiene que hacer Dios algo. Acuérdate de esto. Cuando en el principio estamos hablando, menciono en el caso particular de Génesis capítulo número 5, cuando Dios habla, dice, y es una referencia, una recapitulación de los primeros capítulos, sobre todo, dice, cuando después de que crea al hombre, dice, y los llamó Adán, varón y hembra, los llamó, los nombró Adán. No dice que, ahí no dice que era Adán y Eva. Adán y Eva viene en el sentido de las acciones del hombre fuera de los principios de Dios, y ya por una decisión de Dios cuando hay un cambio de responsabilidad, y le da al varón, lo pone por cabeza sobre la mujer. Y entonces el varón es el que dice, y llamó el hombre, llamó a Adán a su mujer Eva. Dios no llamó a Eva, lo llamó el varón cuando Dios le da la responsabilidad al hombre de ser la cabeza, de ser el responsable de su casa. Y ahí empieza un fluir o empieza un desarrollo de vida, pero fuera del Señor. Yo he dicho lo siguiente: cuando no está Cristo en una casa, siempre va a haber Adán y Eva. Cuando no está Dios en una casa, siempre va a haber Adán y Eva. Si volvemos al original, a la restauración, al original, la intención original dice, cuando Dios creó, varón y hembra los creó, los llamó Adán. Eso tiene que ser el espíritu, tiene que ser la esencia del espíritu. Entonces, mientras el Señor no esté en medio de nosotros, en esta analogía, mientras el Señor no esté en medio de la iglesia, seguiremos un montón de Adanes y un montón de Evas y de Pedros y de Juanes, muchos, y de Jean-Pierre, y de no sé qué tantas cosas, hasta que llegue Él y restaure lo que se perdió, de volver a ser uno en el Cristo. Y como dice la palabra, es un proceso de reconciliación donde el Señor, a través de Cristo, nos hace de ambos pueblos, nos hace uno solo. ¿Para qué? Para cumplir un propósito que quedó un poco detenido, o mucho, muy detenido, porque el pueblo no supo ser uno, y porque no estábamos en particular en unidad con Dios. Ahora, entendiendo los tiempos, déjame dejar una serie de cosas, a ver si puedo compartirlo rápidamente. Dice, si yo me voy a la oración de Jesús, y aquí quiero ser puntual en esto, dice capítulo 17, versículo 21 del Evangelio según San Juan, dice, es la oración de Jesús, dice, para que todos sean uno. En alguna versión dice, para que todos sean una cosa. Y luego dice lo siguiente, bien importante, ¿cómo tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti? O sea, no es una cosa, y permítanme hacer nuevamente aquí, aprovechando lo que dije de Tere y de mí, que en un momento, en rato, ya después de 43 años de casados, todavía batallamos y nos damos cuenta que no pensamos igual. Que realmente todavía estamos en ese proceso de adaptación, pero tenemos que renovar votos constantemente. Déjame decirle, el punto es que nosotros muchas veces como seres humanos tenemos, para ser uno, es como yo pienso o como ella piensa, y yo tengo que dejar que ella no piense como piensa o yo no piense como piense para llegar a ser uno, y ponemos ciertos acuerdos, ciertas cosas, ciertas ideas, ciertos momentos quizás para tratar de ser uno, aunque necesariamente no estemos pensando igual, Por eso aquí la palabra, cuando me habla, dice, y es la oración de Jesús, dice, yo no quiero que ellos sean uno como ellos piensan que son uno, porque si te das cuenta, nunca han logrado ser uno. Al contrario, uno dice que es de acá, otro que es de acá, uno que tiene este tipo de creencias, o sea, es muy complicado. Para que ellos sean uno, tienen que ser uno como tú y yo somos uno. Como tú y yo, o sea, no como ellos piensan, no como ellos quieren, no como en sus formas, no en sus maneras, como diríamos por acá en el norte nosotros, no en sus chulos modos tan feos, o sea, no es como ellos quieren,
no es como ellos piensan que son uno. Ahí no hay unidad. Yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y para eso, para que sean uno, una cosa, como también nosotros somos una cosa, una cosa. Y aquí yo quisiera dejar 7 principios para ser uno. 7 principios para ser uno. Antes te diré lo siguiente, nada más para efectos de entrar en una palabra que me parece interesante. Nada ¿Y tú más. crees, pastor, tú crees que porque nos quedan 4 minutos, ¿tú crees que nos entran los 7 principios o empezamos el próximo programa con ellos? ¿O solo los querías enunciar? No, hagamos esto, lo dejamos para el próximo, ¿te parece? Déjame nada más darte algo. Vamos a hablar de la comunión en Cristo para estos próximos minutitos, ¿te parece? Fíjate, Perfecto. yo te diría lo siguiente. La verdadera comunión será el resultado de una comunicación entre amores y propósito que permitan edificar, identificar cosas en común. Y cuando yo identifico cosas en común, soy vinculado a un propósito eterno. Va de nuevo. En la verdadera comunión, comunión para mí se da en un juego de palabras. Tiene que haber una comunicación. O sea, yo tengo que aprender a platicar y tengo que aprender a recibir también información. Comunicación es importante. La comunicación me va a llevar a identificar cosas en común. De hecho, una verdadera comunicación, la raíz de comunicación es común. Comunicaciones, estoy hablando, para que esa me lleve a identificar cosas en común. Pero para que yo pueda tener comunión, yo tengo que estar de acuerdo en mi corazón de que eso es algo que yo también quiero como lo quiere el otro. O sea, la comunicación me puede llevar solamente a cosas en común, pero la comunión es cuando yo pongo el corazón en cosas en común más allá de lo que yo pienso o más allá de lo que yo quiero. Eso no se da con compañerismo. El compañerismo es bueno, pero no se da con compañerismo. El compañerismo siempre será bueno y será sano, pero el compañerismo debe ser más allá de pasar solo un buen tiempo con alguien. En la perspectiva de la iglesia, el compañerismo está ligado a algo más profundo, que es precisamente la comunión y la participación con el corazón en las cosas que son de Cristo. Ahora, la comunión no solo me ubica, y aquí voy concluyendo, la comunión no solo ubica mi vida en un propósito eterno, en el plano terrenal, me hace compañero de aquellos que temen las palabras del Dios vivo. Une y liga mi vida en el haz de aquellos que viven delante de Dios. O sea, tiene que ser algo más profundo que solamente soy del mismo grupo, piensan más o menos igual que yo, somos de la misma denominación, somos de la misma familia. No, aquí es que tengamos la comunión, es llegar a participar, a unirnos en el haz de aquellos que viven delante de Dios. Y eso hace que yo ponga mi corazón en las cosas que verdaderamente nos deben de poner en un punto de común. Como decía la palabra en el libro de los Hechos, todos tenían en común todas las cosas. O sea, eso no se da de inmediato, tiene que ser el Espíritu, tiene que ser un momento particular. Y yo oro porque en estos tiempos necesitamos realmente una iglesia que sea capaz de enarbolar los principios de fidelidad, de justicia, de verdad, de libertad, que son los principios en los que está establecido el reino de Dios. Pero mi hermano, en la experiencia, lo he de decir con cierto lamento y todavía con una necesidad, más que lamento, con una necesidad profunda de la plenitud del cuerpo operando, porque no podemos estar en este individualismo para enfrentar
un mundo que está totalmente pues complejo, difícil, en un tiempo que es sumamente peligroso. Se requiere una iglesia que sea capaz de poder levantar el nombre del Señor, y también donde podamos refugiarnos, donde podamos apoyarnos, y eso solamente lo hace su Espíritu. Así es que bueno, si Dios nos permite, en la próxima ocasión estaremos hablando de principios que precisamente están en esto que te mencionaba, que dice Jesús. La relación nuestra, lo parafraseo, la relación nuestra, Padre, está establecida en principios que son sumamente importantes para una verdadera comunión, de llegar a ser uno, de llegar a ser uno. Nosotros queremos que ellos lleguen a ser uno, no como ellos piensan que son uno, que porque están en el mismo grupo, que porque están en la misma denominación, que porque están en la misma ciudad. No, no, es como tú y yo somos uno. Wow, eso es vivir la unión perfecta, ¿no? De amor, de complemento, de comunión, tener algo muy fuerte en común, que viven el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que los principios de relación para esta verdadera comunión lo esperamos para la semana próxima en Conversando con mi Pastor, que ya sí sería el número 7. Qué bueno, muchísimas gracias, Pastor, por compartirnos de tanta riqueza, de toda esta riqueza, llevándonos a la reflexión y a buscar lo verdaderamente puro del reino, la esencia de lo que está en el corazón de Dios para nosotros, para su pueblo a lo largo de todos los tiempos. Te mando un abrazo muy, muy fuerte y, y por ahí la semana que viene te comparto algo que me ha hecho mucha gracia acerca de la comunicación, cómo a veces lo que yo digo, lo que yo creo que digo, lo que el otro entiende, lo que cree que entiende, nos hacemos unos líos que necesitamos realmente ayuda para esto de ser uno como el Señor quiere. Y bueno, esto tiene una aplicación más, no solamente en la iglesia, esto tiene una aplicación en nuestra vida diaria, con nuestra esposa, nuestro esposo, según sea el caso, con los hijos, con los que están cercanos. Y Cierto. bueno, lo otro ya es un sueño no mío, es un sueño de Dios, que Wow. ojalá podamos todos ser parte del sueño de Dios, de lo que Él hizo para que nosotros seamos uno en Él. Abrazos, hasta la próxima. Hasta pronto.